Bien, entonces dentro de lo que hemos visto hasta ahora han sido circuitos trifásicos conectados en fuentes tipo estrella, ¿no? En conexión fuentes tipo estrella, conexión carga tipo estrella. También hemos visto circuitos trifásicos donde las fuentes están conectadas en tipo estrella y la carga está conectada en tipo estrella. Para esta forma de aquí, hemos trabajado básicamente en que las cargas conectadas en delta la hemos mandado o lo hemos transformado a tipo estrella. De ahí entonces nos queda, volvíamos debido a esta transformación a trabajar con circuitos estrella-estrella. Y si necesitábamos alguna corriente que pasara por las cargas en delta, hacíamos una transformación. Ahora vamos a trabajar con circuitos trifásicos estrella-delta, ¿no? Donde las fuentes están conectadas en delta y estas las vamos a trabajar, las fuentes que están conectadas en delta las vamos a transformar en tipo estrella. Entonces, trabajando hacia ello, ¿no? Este sería el problema. A partir del siguiente circuito hay que observar cómo las fuentes están conectadas en delta y cómo las cargas están conectadas en estrella. Nos dan que la carga es 25 ángulo 30 ohmios por fase, ¿no? Igual a esta. Y las fuentes conectadas en delta, tenemos que aquí es 440 ángulo 0, 440 menos 120 grados, 440 aquí es más 120 grados, ¿no? Entonces la primera pregunta es hallar las corrientes de línea, ¿no? Esta y esta, hallar las tensiones de fase en las cargas de acá para acá, ¿no? De acá para acá y de acá para acá, y hallar las corrientes, ¿no?, que pasan por las fuentes conectadas en estrella, IAB, IBC y CA. Entonces, partiendo hacia eso, lo primero que podemos notar es que las fuentes, ¿no?, se está trabajando con una secuencia positiva. De acá para acá menos 120 grados y de acá para acá más 120 grados. Bien. Con respecto a eso, si ya tenemos identificada la secuencia, lo que nos queda de acá para adelante es transformar las fuentes, fuentes delta en estrella. Entonces, nosotros ya hemos visto ese tipo de transformaciones en la parte teórica. Lo vamos a hacer muy rápidamente. Aquí está C más menos 440 ángulo 0 más menos 440 ángulo menos 120, y acá menos más 440 ángulo más 120. El tipo de transformación es esta de aquí, que lo vimos en la breve introducción teórica, ¿no? Fuentes conectadas en delta. Entonces, para pasar este tipo de conexión a este tipo de conexión, hacemos una transformación, ¿no?, en donde primero identificando qué secuencia es, que ya la tenemos, positiva, ¿no?, el módulo de las fuentes lo dividimos entre raíz de 3 y al ángulo, ¿no?, y al ángulo de estas fuentes de acá le restamos 30 grados. Entonces, para pasar así, más menos BAN menos más BBN menos más BCN, empezamos por esta de acá, BAN, que será el módulo de aquí, 440 sobre raíz de 3, ¿no? Al ángulo de aquí le restamos 30 grados, ya que estamos en secuencia positiva, ¿no? Entonces, con ello tendremos que BAN es igual a 440 ángulo raíz de 3, sobre raíz de 3, ángulo menos 30 voltios,
BBN, ya que estamos en secuencia positiva, copiamos el módulo 440 raíz de 3 ángulo de aquí para acá menos 120 grados, sería menos 150 grados voltio. Y BCN, el mismo módulo sobre raíz de 3 ángulo, de aquí para aquí, por ejemplo, podemos sumar más 120 grados. Lo que nos quedaría parece 90 grados. Bien, con esto hecho, procedemos a trabajar o a llevar al circuito monofásico, ¿no? Ya que tenemos ahora, vamos a hacerlo por acá. Ya que tenemos transformadas las fuentes en tipo estrella, donde esta de acá es A, este es neutro, este es C y este es B, entonces ya tenemos algo así. Y las respectivas cargas. Acá está el neutro. Entonces esto de aquí vamos a trabajarlo como circuito vamos a trabajar el circuito monofásico para obtener las variables que se nos están pidiendo y a partir de esas variables obtener las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a llevar todo esto a un circuito monofásico a partir del obtenido. Como llevar al circuito monofásico entonces tendremos algo así. Acá está más o menos BAN 440 sobre raíz de 3 ángulo menos 30. Acá está A y acá está punto neutro y aquí está el A. Y acá está la Z de carga, que en este caso es 25 ángulo 30 grados ohmios. Aquí vamos a colocar 25 ángulo 30. Por lo tanto, la corriente de línea IAA, la que viene de acá para acá, que es lo primero que se nos está pidiendo, hallar las corrientes de línea, será la tensión BAN, de acá lo sacamos, ¿no? De esta malla de acá, BAN sobre 25 ángulo 30 grados. Por lo tanto, IAA será igual a 440 raíz de 3 ángulo menos 30 sobre 25 ángulo 30 grados. Si operamos todo esto, vamos a obtener por aquí IAA sería 10.16 ángulo menos 60 grados amperio. Y como estamos en una secuencia positiva, podemos hallar las siguientes corrientes de línea. Y BB, copiamos el módulo 10.16 ángulo, la siguiente corriente de línea, copiamos el mismo módulo y como es secuencia positiva, de aquí para acá menos 120 grados, estaríamos aquí con menos 180 grados de amper, y de acá para acá más 120 grados
¿no? Entonces tendríamos 60 grados de ampere. Listo, con esto terminaríamos la parte A. La parte B, ¿no?, donde se nos está pidiendo hallar las tensiones de fase en la carga. Las tensiones de fase es entre A a N, la otra tensión de fase en la carga es B a N, la otra tensión de C a N. Entonces, si ya tenemos la corriente de línea, basta solo multiplicarlo por el valor de la impedancia para obtener una tensión de fase, y de ahí proceder a hacer o sumar, a restar los 120 grados dependiendo de qué secuencia estemos. Entonces, dado que tenemos algo así, $25,30, y por aquí está el A. Entonces, y esto es A mayúscula y esto es N. Entonces BAN sería igual a IAA por 25 ángulo 30 grados. Es decir, corriente por la impedancia de fase. Esto viene del circuito monofásico. Reemplazando, BAN es igual a 10.16 ángulo menos 60 por 25 ángulo 30. BAN, por lo tanto, es, si operamos, nos saldría 254 ángulo menos 30 grados de ampere. Voltio. Podemos calcular las otras. La otra tensión de fase en la carga, copiamos el módulo. Aquí también copiamos el módulo. Y procedemos, ya que estamos en secuencia de fase positiva, menos 120 grados. Acá sería menos 150 grados. Y de acá para acá le sumamos 120 grados, ¿no?, lo cual nos daría más 90 grados voltio. Bien, ahí terminaría la parte B. Y la parte C, ¿no?, nos están pidiendo, nos piden hallar las corrientes aquí, ¿no?, que pasan por estas fuentes que están conectadas en delta, ¿no? Nosotros tenemos las corrientes, ¿no?, de línea. Entonces, a partir de las corrientes de línea vamos a hallar las corrientes que pasan por las fuentes conectadas en delta. Entonces, la parte C sería sabiendo las corrientes de línea, y la primera que hemos tenido es IAA igual a 10.16 ángulo menos 60 grados ampere, que es esta de aquí, ¿no? Vamos a pasar a las corrientes que se nos piden, ¿no? Y eso lo hacemos mediante nuestras relaciones rápidas de transformación, ¿no? Acá tenemos la corriente de línea, cómo pasar estas corrientes de acá, ¿no?, para las impedancias en delta, que también lo podemos ver como si estuvieran, o como si fueran, en lugar de impedancias, como si fueran fuentes de tensión conectadas en tipo delta, ¿no? Entonces vamos para acá, tenemos el dato. El dato lo tenemos en corriente de línea y su respectivo ángulo. Entonces, para pasar a corriente de fase, el módulo entre raíz de 3 y al ángulo le sumamos 30 grados. Entonces, de aquí para pasar a IAA, al módulo lo dividimos sobre raíz de 3, y al ángulo le vamos a
sumar más 30 grados, ¿no? Sería menos 60 más 30 grados. Entonces, perdón, este sería IAB. Entonces, IAB sería 10.16 sobre raíz de 3, ángulo menos 30 grados ampere. Acá ponemos pasando de corriente de línea a la corriente de fase. ¿Qué fase? ¿Qué corriente de fase? Corriente de fase de acá, de las fases de las fuentes conectadas en delta. Bien, ya hemos pasado entonces de corriente de línea a corriente de fase. Entonces procedemos a partir de aquí a hallar las siguientes corrientes, ¿no?, que se nos piden. IBC, el mismo módulo, 10.16 sobre raíz de 3, ángulo. La otra corriente sería ICA, 10.16 sobre raíz de 3, ángulo. Entonces aquí sería, o aquí le sumamos menos 120 grados, ¿no? Y de acá para acá le vamos a sumar más 120 grados, ya que estamos en secuencia positiva. Aquí sería menos 150 grados ampere. Y acá tendríamos más 90 grados de ampere. Bien, entonces nuevamente, recapitulando, siempre vamos a intentar llevar todo, ¿no?, todo lo que estamos trabajando, si es que estamos trabajando ya sea con fuentes en conexión en delta o cargas en conexión en delta, siempre hacer la respectiva transformación de lo que esté en delta, pasarlo a estrella, para trabajar como si fuesen circuitos estrella-estrella, y de ahí obtener las variables que se nos piden. Algunas, de hecho, vamos a usar estas fórmulas de transformación al final, como lo acabamos de ver ahora, ¿no? Bien, eso sería todo. Bien, continuando del siguiente circuito, ¿no?, hallar las corrientes de línea, ¿no?, mostradas IAA, IBB y CC. Bien, hay que notar cómo esto, así como está conectado, de todas maneras es una conexión en delta, y aquí es una conexión en estrella. Bastaría solo ver, por ejemplo, si nosotros redibujamos, ¿no?, tendríamos una cosa así, más menos, ¿no?, por ejemplo, A, B, de B a C, tal como lo hemos estado poniendo, más menos, ¿no?, esto es C, y de C a A una fuente como la mostrada, menos más. Entonces esto de aquí es un circuito tipo delta, ¿no?, y esto de aquí ya, de hecho, un circuito tipo estrella. Dentro de lo que habíamos visto era básicamente pasar de primero ver el tipo de secuencia con la cual se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, de A a B a B a C, 10 grados, menos 120 serían 110 grados, y de acá para acá más 120 grados, 130 grados. Entonces estamos en una secuencia de tipo positiva. Entonces el primer paso sería ver la secuencia, qué tipo de secuencia es, y después pasar fuentes de delta a estrella. Y para eso, teniendo esto de aquí, más menos 440 ángulo 10, es la que básicamente necesitamos. Por acá viene la otra, B, más menos, y por acá viene la otra, menos más. Este es A, este es B y este es C.
Entonces básicamente necesitamos esto, lo vamos a pasar a estrella. Acá sería A, acá sería N, acá sería B y acá sería C. Más menos, menos más, menos más, B a N. Por lo tanto vamos a usar la relación de transformación que habíamos visto anteriormente de una fuente en delta, fuentes conectadas tipo delta a fuentes conectadas en estrella, sabiendo que estamos en una secuencia positiva. A la magnitud de esta tensión de acá, ¿no? De esta tensión de acá la dividimos entre raíz de 3 y al ángulo le restamos menos 30 grados, es decir, sería 440 sobre raíz de 3, ángulo 10, este de acá, menos 30 grados. Entonces, si procedemos a dividir entre raíz de 3, esto sería aproximadamente 254 ángulo menos 20 grados. Entonces a partir de ahí podemos calcular las otras, BAN. Entonces tenemos acá BAN 254 ángulo menos 20 voltios. El otro sería BBN, la misma magnitud. La otra tensión BCN sería la misma magnitud, debido a que, como no se dice nada, o no se está indicando, pero se sobreentiende, es un circuito trifásico balanceado. Ya que estamos en una secuencia de fase positiva, acá le restamos 120 grados y de acá para acá le sumamos 120 grados. Entonces acá sería menos 140 grados voltio y de acá para acá sería 100 grados. En realidad el que me va a importar es esto, para esta tensión de acá, para trabajar con el circuito monofásico, ¿no? Entonces colocamos con BAN llevando al circuito monofásico, llevándolo al circuito monofásico. Entonces tendremos esta tensión más menos BAN igual a 254 ángulo menos 20 grados. Este es A, este es N, este es más. Entonces ya hemos transformado esto a un tipo estrella, entonces nos interesa solamente esto, ¿no? Acá sería el punto neutro. Una vez llevado entonces las fuentes tipo delta a tipo estrella, solo nos interesaría esto de acá, ¿no? Esta fase de acá, para trabajar con el circuito monofásico, ¿no? De acá entonces sería esto de acá. Este es A. Esta impedancia de carga es 10 menos 8J y esta impedancia de línea es 3 más 2J, tal como acá lo podemos apreciar. Entonces lo que vamos a hallar mediante la corriente de mallas va a ser la corriente de línea IAA. Entonces la corriente de línea IAA sería igual a esta tensión, BAN, sobre el Z de la impedancia de la línea más el Z de la impedancia de la carga, o lo que es lo mismo, 254 ángulo menos 20, Z de línea es esta, 3 más 2J más la impedancia de carga 10 menos 8J, y tenemos que esto es
17.74 ángulo 4.78 grados amper. Entonces, teniendo el IAA, vamos a poner más por acá, 17.74 ángulo 4.78 grados de amper, podemos hallar el IBB, el mismo módulo, ya que estamos con circuitos trifásicos balanceados, y el ICC, mismo módulo. Y ya que estamos trabajando, como ya lo hemos dicho, con una secuencia de fase positiva, acá le restamos menos 120 grados y acá le sumamos más 120 grados. Vamos a hacer esta de acá para acá, sería 124.78 grados de amper, y acá sería menos 115.22 grados amper. Bien, este problema básicamente era para mostrar que una fuente conectada en delta también, o fuentes conectadas en delta también se pueden ver de esta forma. Bien, y siempre pasando a esta configuración delta a la configuración estrella, y de ahí trabajar con el circuito monofásico para hallar las variables que se nos piden. Bien, siguiente problema a partir del siguiente circuito, en donde vemos que las fuentes están conectadas en tipo delta, y además de eso se le está agregando esta impedancia de la propia fuente, ¿no?, para hacerlo más real, ¿no? Acá están las líneas conectoras, ¿no?, con sus respectivas impedancias de línea por fase, ¿no? 9.1 más 71.5 J por fase, aquí también. Y acá tenemos la carga conectada en estrella, ¿no? 1910 menos 636 J ohmios por fase. Es decir, esto vale igual, esto vale igual. Nuevamente se asume, ya que no nos dicen, pero por los valores que tenemos, ¿no?, se asume que es un circuito balanceado. Nos piden hallar las tensiones de línea en la carga, ¿no? Esto sería una tensión de fase, ¿no?, esta otra tensión de fase, esta otra tensión de fase, pero todo esto sería la tensión de línea, ¿no? O todo esto, o todo esto, ¿no? Y por último hallar las corrientes IAB, IBC y CA en las fuentes tipo delta. O sea, nos piden hallar la corriente acá y la corriente acá. Bien, entonces lo primero que tenemos que observar es el tipo de secuencia, ¿no? El tipo de secuencia, acá por ejemplo, estamos de A a B estamos con ángulo 0, de B a C estamos con 120, entonces hemos de aquí para aquí, de aquí para acá hemos sumado 120 grados, y acá vemos que de C a es menos 120 grados, entonces de A a B 0 grados hemos restado menos 120 grados. Por lo tanto, estamos en una secuencia tipo negativa. Bien, entonces, lo primero, vamos a pasar fuentes tipo delta a tipo estrella. Lo primero que vamos a hacer es observar las fuentes, el valor, el módulo y el ángulo de las fuentes, ¿no? Y va a ser con lo primero que trabajemos, ¿no? Será algo así. Después vemos así. A más menos BAN. Acá B. Perdón. Acá C menos más BPN menos más BCN, y acá neutro. Bien, como vamos a pasar por acá teníamos nuestra lista, ¿sí? Vamos a pasar, sí, acá está, para las reglas de transformación que habíamos visto. Por acá están.
¿no? Vamos a pasar de fuentes tipo delta a fuentes tipo conectadas tipo estrella. Como ya hemos determinado que es una secuencia negativa, primero a la magnitud de la fuente, de la tensión de la fuente, entre raíz de 3. Entonces la magnitud es 4156 entre raíz de 3. Y al ángulo, en este caso 0 grados, dado que estamos en una secuencia negativa, le vamos a secuencia negativa sumar 30 grados. Listo. Y podemos calcular también esto, a partir de esta de acá. Pero para hacer más rápido el cálculo, como vamos a trabajar con el circuito monofásico de esta fuente más esto de acá, entonces solo nos basta hallar esto de aquí. Entonces con BAN llevando al circuito monofásico, ¿no? Tendremos lo siguiente: la tensión, todavía no me he olvidado de la impedancia interna de la fuente, la tensión, ¿no? Que es más menos BAN, que es igual a 4156 sobre raíz de 3 ángulo 30. Y acá vamos a poner la impedancia de la fuente, ¿no? Y aquí recién está A y este es N. La impedancia de la fuente viene de la transformación de las mismas impedancias que están en configuración delta a pasarlas a configuración tipo estrella. Y esto lo habíamos visto en la parte teórica, cómo pasar de impedancias en delta, donde las impedancias están o son iguales, a impedancias estrella, ¿no? Entonces, para pasar de delta a estrella, basta dividir la impedancia de aquí o la de aquí o la de aquí entre 3, ¿no? Entonces quedaría, por ejemplo, aquí Z delta sobre 3, o lo que es lo mismo, 2.7 más 13.5 J sobre 3, que es igual a 0.9 más 4.5 J ohmios por fase. Es decir, lo mismo va a valer aquí y lo mismo va a valer aquí. Entonces con BAN y la Z de la impedancia de interna de la fuente, que aquí sería 0.9 más 4.5 J ohmios, ya la tenemos. Entonces de acá la impedancia de la línea conectora, que nos dan que es 9.1 más 71.5 J, y de acá para acá viene la impedancia de la carga, ¿no? 1910 menos 636 J. Entonces, para hallar IAN, ¿no?, que va a ser lo primero que vamos a hallar, ¿para qué vamos a hallar IAA? Una vez sabiendo esto, podemos hallar la tensión acá, ¿no? Sabiendo la tensión acá, que es una tensión de fase, hacemos la transformación, ¿no?, de tensión de fase a tensión de línea, y ya podemos calcular la pregunta A. Entonces lo hacemos por una malla, ¿no? O también podemos usar un divisor de tensión, ¿no? Vamos a hacerlo por una malla. Entonces IAA, ponerlo por aquí, IAA sería 4156 sobre raíz de 3, ¿no?, que es esta tensión de acá, ángulo 30 grados, sobre la suma de todas las impedancias, 0.9 más 4.5 J
más 9.1 más 71.5J, que es la de acá, más la impedancia de acá, ¿no? 1910 menos 636J. Si operamos, obtendremos que el IAA será igual a aproximadamente 1.2 ángulo 46.23 grados amperio. Podemos seguir calculando la siguiente corriente de línea IBB y CC, pero no nos están pidiendo eso, así que vamos directamente a hallar las tensiones de línea en la carga. Entonces primero hallamos, ya que hemos calculado la corriente, vamos a hallar la tensión de la fase. Entonces primero hallamos la tensión de fase, que sería BAN sería corriente por impedancia, ¿no? Entonces BAN sería corriente IAA por impedancia, ¿no? 1910 menos 636J. Todo esto nos sale 2415 ángulo 27.81 grados de ampere. Bien, a partir de esta tensión de fase podemos calcular la tensión de línea en la carga, ¿no? Hemos hallado hasta ahora de acá para acá. Nos piden de hallar la tensión de línea de acá para acá, ¿no? Y las otras tensiones de línea. Entonces, BAB, nos vamos a nuestras relaciones de transformación, ¿no? De cómo calcular a partir de una tensión de fase, ¿no? Que tenemos dato de una tensión de fase, ¿no? A una tensión de línea. Al módulo lo multiplicamos por raíz de 3, es decir, 2415 raíz de 3, y al ángulo, ¿no? Para este caso de aquí es que estamos en una secuencia positiva, ya que estas relaciones fueron obtenidas para una secuencia positiva. Pero ya que estamos trabajando para una secuencia negativa, aquí sería menos 30 grados. Es decir, ángulo que hemos obtenido 27.81 grados. Le vamos a restar, ¿no? En lugar de estos 30 grados, porque es para secuencia positiva, le vamos a restar menos 30 grados. En lugar de ser más 30 grados, dado que esto se está trabajando para secuencia positiva, acá sería menos 30 grados, ya que estamos trabajando con secuencia negativa en este problema, menos 30 grados. Entonces, vamos por acá a copiar. BAB sería 2415 por raíz de 3 ángulo menos 2.19 grados voltio. Bien, y a partir de ahí podemos hallar las siguientes tensiones de línea, ¿no? Tomando en cuenta que estamos trabajando en secuencia de fase negativa. La misma el mismo módulo, aquí tenemos el mismo módulo, pero ya que estamos trabajando con secuencia negativa, acá sería más 120 grados y aquí sería menos 120 grados. Acá tendríamos por ejemplo menos 2.19 más 120 grados sería menos o más 117.81 grados voltio, y de aquí para acá nos daría menos 122.19 grados voltio. Bien, hemos obtenido las tensiones de línea. Vamos a en la carga, vamos a la parte B, que nos pide hallar las corrientes. Aquí, nos pide hallar las corrientes, ¿no? De aquí, en cada fase de la, en cada fase
fase de las fuentes conectadas en delta, ¿no? Y esto lo podemos hallar, como ya sabemos, a partir de las corrientes de línea, que en este caso vamos a usar de la corriente de línea IAA, que ya la tenemos. Aquí habíamos dicho que era, por acá la habíamos sacado, 1.2 ángulo 46.23, 1.2 ángulo 46.23 grados ampere. Entonces de acá vamos a sacar la corriente de fase en las fuentes conectadas en delta, y para eso usamos las mismas relaciones. Por ejemplo, ¿no? Acá hemos trabajado nuevamente con impedancias, pero vamos a imaginar que estos sean fuentes, ¿no? Tenemos entonces una corriente, como dato tenemos una corriente de línea, y vamos a sacar la corriente en cada fase de las fuentes conectadas en delta. Entonces a la magnitud la dividimos entre raíz de 3, a esta magnitud la dividimos entre raíz de 3, y al ángulo, puesto que estamos trabajando con una esta relación de transformación la hemos sacado por una secuencia positiva. Entonces para una secuencia negativa acá restamos 30 grados, sería menos 30 grados. Entonces aquí sería menos 30 grados. Por lo tanto, IAB 1.2 raíz de 3 ángulo 16.23 grados amperio, y BC el mismo módulo, y CA el mismo módulo, dado que estamos trabajando con circuitos balanceados, ¿no? Y lo hemos visto porque las impedancias en la fuente, las impedancias en la línea, las impedancias en la carga son iguales, y de acá está se resta, bueno, se suma 120 grados, se resta menos 120 grados exactamente. Entonces todo esto es un circuito balanceado, trifásico balanceado, y como estamos trabajando con secuencia negativa, de aquí para acá sería más 120 grados, y de aquí para acá sería menos 120 grados. Por lo tanto, acá tendríamos 136.23 grados amperes, y de acá para acá tendríamos menos 103.77 grados amperes. Bien, esto sería todo. Entonces, como siempre, llevar lo que esté en delta, llevarlo a estrella, ¿no? Y de ahí trabajar con el circuito monofásico y comenzar a obtener cada variable que se nos pide, ¿no? Y hacer las transformaciones respectivas si alguna variable está dentro, o si alguna variable está dentro de fuentes tipo delta, por ejemplo, ¿no? Como se nos ha pedido ahora. Bien, sería todo.